la vida del apóstol Pedro. Y vimos en Pedro, entonces lo analizamos en 3 etapas, en 3 periodos: un periodo de formación, un periodo de transformación y un trabajo silencioso, allí en las cartas del apóstol Pedro. Y por eso terminamos con las cartas del apóstol Pedro. Y ahí es donde se mencionaba esto que hablábamos ahora de don Carlos, que Pablo tuvo que reprender al gran apóstol Pedro, al poderoso apóstol Pedro, al que había sido investido de poder de lo alto. Y Pablo tuvo que decirle: te estás equivocando, estás obrando mal. Y entonces Pedro se pegó una disgustada tremenda, ¿cierto? Sí. Pues no, ese Pedro transformado agachó la cabeza. Sí, Pablito, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Me he equivocado. ¿Cómo nos toca agachar la cabeza muchas veces de nuestra vida delante de hermanos? Es decir, tiene toda la razón. Me he equivocado. Gracias. Nos cuesta, ¿verdad? Somos muy orgullosos. Yo soy muy orgulloso. Eso duele. Pues tener que humillarse, eso duele. Y Pedro lo aprendió. Y dijimos aquí, para que no estuvieran, que eso fue a razón de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Que él se dejó llenar y entonces actuó en la dirección correcta. Que Dios no le cambió su personalidad, se la redirigió. Es que yo tengo que cambiar porque es que mi personalidad. No, 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 no. El Señor se la redirige. El Señor me hubiera transformado, entonces yo no sería tan efusivo, tal vez. Sería muy por allá, parco. Y a mí me gusta ser efusivo, y así he sido toda la vida. Pero el Señor la ha sabido redirigir. ¿Sabe qué está redirigiendo? Y eso hablaba esta mañana Adriana con Yuri. Me puse colorado. En mi temperamento. En que parezco pólvora. Un fosforito y tengo que decirle: Señor, redirígeme. Y eso por la obra del Señor en nuestros días. Y ese Pedro, pues, termina con 2 maravillosas cartas. La última carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, y termina con una expresión hermosísima. Ayer me quedé pensando en esa expresión. Es un salmo de alabanza, un salmo de adoración, porque termina. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Una doxología. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuántos decimos amén? Hasta el día de la eternidad. Me quedé pensando, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Pedro escribe esto? Porque esa despedida tan diferente. Y entonces me vine más adelante del versículo 1.
Y claro, ahí está la razón. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria en las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Está remitiéndose a Génesis, ¿sí? De Génesis, en el capítulo 1, del versículo 6 al 9, y ahí va a entender un poquito esto que está diciendo del agua. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. También se remite a Génesis, capítulo 7, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los creyentes, los que hemos sido nacidos de nuevo en virtud de la obra del Señor, los que hemos sido lavados en su sangre preciosa, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas. Como esto es complicadito,
apóstol Pedro sabe que esto es complicadito. Entonces remite a las palabras de Pablo, al que Pablo escribió. Y efectivamente encontramos muchas escrituras y más fáciles de entender. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro, cuando se despide en su carta hasta el día de la eternidad, está hablando del día en que su iglesia, la iglesia de Cristo, estará en la gloria por siempre. ¿Y eso cuándo será? Cuando Él nos lleve. Cuando Él venga por su iglesia. Pero cuando Él venga por su iglesia, antes de que Él venga, Él da unas advertencias. El día del Señor vendrá, dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe a qué horas va a llegar el ladrón. Puede que tenga un sueño blandito y escuche muchos pasos y ruidos y se asuste, ¿no? Pero nadie sabe a qué horas va a llegar el ladrón. Y lo que nos está advirtiendo es que no nos vaya a coger de sorpresa. Que estemos preparados. Y hace la advertencia en el versículo 11. Dice, pues mire, el, el, la venida del Señor va a ser como un periodo más o menos dicho de alguna manera para entenderlo, como en dos etapas. Una viene hasta las nubes y ahí la iglesia es arrebatada, no toca la tierra, estará en las nubes. Y la otra, el día de Dios, el día cuando Él toque esta tierra y es día de juicio. Y entonces todos los elementos ardiendo, y entonces ya es cuando comienzan a sonar las trompetas de juicio del Apocalipsis. ¿Sí? Pero eso es complicadito y por eso entonces se remite. Dice que Pablito lo explique, que él lo dice más suavemente. Pero entonces, él sí dice, como todas las cosas que hay, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todo esto material, todo esto por lo que nos preocupamos, todo esto que se vuelve un agobio para nosotros. Nos agobiamos porque tenemos mucho trabajo o porque no tenemos, nos agobiamos porque no tenemos casa o porque tenemos una y hay que mejorarla, porque tenemos, bueno, y siguen añadiendo todo lo que quiera y nos preocupamos. ¿A que sí? ¿Sí? Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, pero es que todas estas cosas van a ser desechas. Ah, bueno, entonces no trabajo. Mañana, mañana voy a ir a trabajar. Me quedo aquí, que me atienden muy bien, hay muy buenas comidas. Y Yuri prepara un sancocho. Me quedo aquí. No, eso es irresponsabilidad. Y el creyente no puede ser irresponsable. Lo que está diciendo es saber colocar cada cosa en su lugar, en el tiempo que corresponde. Saber ubicar las prioridades en nuestra vida. Yo no puedo colocar las cosas materiales por encima de el Señor y todo lo que concierne a su obra. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una buena amonestación del apóstol.
Y me llamó mucho la atención que está ahí justamente en ese punto tan neurálgico del día de Dios, del día del juicio. Que será eminente, que vendrá, que va a suceder. Que hay burladores que dicen, eso no va a pasar, eso lo dijeron hace muchos años y todo sigue igual. Sigue igual, antes seguimos mejorando, ahora tenemos las IA que nos van a ayudar. Esto aquí está muy bueno, aquí nos quedamos, eso es mentira. Son los burladores. Están advertidos. Hace 2000 años fue advertido de que iban a haber este tipo de burladores. Hay quienes estorban. Hay quienes se burlan. Hay quienes no creen. Pero es verdad. El Señor prometió que Él volvería y Él vuelve. Porque Él lo prometió y Él no miente. Ahí en el estudio vimos que Él prometió cuando estableció las fiestas. Estableció la fiesta de Pentecostés, apuntando hacia el Espíritu Santo. Y se cumplió. Vino el Espíritu Santo. Muchos siglos, muchos siglos, muchos siglos. Pero llegó. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él dice lo cumple. Él no es hombre que mienta. Él dijo que va a venir, viene. Entonces nosotros, ¿cómo va a ser nuestra manera de vivir? Quiero que veamos al menos dos ejemplos de una manera de vivir santa y piadosa. Santa es apartada. Apartada para Él. Está en el libro de Daniel. Hay muchos ejemplos, hay muchos. Pero solamente considerar el ejemplo de un joven. Y aquí hay muchos jóvenes, está una congregación muy joven y que yo me emociono de las congregaciones jóvenes. Porque nosotros ya estamos en declive. Estamos, los jóvenes, cojan buen ánimo, aprendan bien la palabra, la sepan manejar, como veíamos la conferencia, hay que saber manejar. No como el Pedro que cogió la espada y le cortó una oreja al pobre siervo y después él aprendió que la espada que tiene que manejar es la palabra de Dios. Pues ustedes jóvenes, aprendan a manejar bien la palabra de Dios. Me gozo entonces que esta sea una congregación de jóvenes. Entonces, en Daniel hay una buena recomendación. El capítulo 1, el versículo 8. Yo sé que hay algunos que lo saben de memoria. ¿Sí? ¿Quién lo sabe? Y Daniel. No contaminarse con la comida. A ver. Un joven que haya leído Daniel 1:8. ¿Sí? Bueno, entonces, hermano Josué, adelante. Sí, léalo. Por eso le digo, porque lo tienes ahí a mano. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gracias, hermano. Aprendas este texto, a mí me ha servido mucho. Lo aprendí estando muy joven. Me acuerdo del hermano que lo enseñó, fue en una reunión de jóvenes, justamente. Y estaba yo andando
cojo, muy cojo. Con un pie por allá más en el mundo y con el otro y el Señor mandó un hermano que leyera, enseñara este texto. Y lo tengo todavía ahí grabado. Hay veces se me olvida, ¿eh? Y Daniel propuso en su corazón una proposición seria en su corazón. Y ayer, ¿qué decíamos? Cuando nos proponemos, cuando tomamos la decisión, cuando nos comprometemos con Dios, hay que cumplirlo. Digamos el ejemplo de, ¿recuerdan? Ananías y Zafira. Pues hay cosas que tenemos que proponer en nuestro corazón y hacerlo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Este rey aquí es una figura de Satanás. Satanás ofrece muchos banquetes, muchas comidas, cosas que agradan a la carne, que agradan a nuestros ojos. ¿Nos gusta? Claro que sí. Porque ahí está esa vieja naturaleza que se quiere levantar a veces. Y queremos echarle mano a la comidita del rey, al vinito que está muy sabrosito. Figuradamente, hablo de vino que se refiere aquí al placer que ofrece Satanás. La comida. ¿Qué comida ofrece Satanás al joven de hoy? Y en general a nosotros los viejos también. ¿Qué comidas? Son comidas nocivas para el alma. Pero Daniel propuso en su corazón no hacerlo, no contaminarse. Y Pedro dice que vivamos una vida santa. En vista de que esto es pasajero, este mundo en que vivimos es pasajero, es temporal, va a ser destruido, pues entonces hagamos algo para el día de la eternidad. Y comencemos ahora. Comencemos a disfrutar del día de la eternidad desde ahora, viviendo una vida santa, una vida que digan, no quiero más de las cosas que me ofrece el rey de este mundo. Apartarnos. Tiene que haber una propuesta en el corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el resultado, versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos. Apártenos, pruebe con nosotros 10 días y luego veremos. Resultado, 10 veces mejor que todos. Excelentes.
Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fue un hombre indispensable en el reino, sin contaminarse. Pudo servir ahí. No tenemos que salirnos de este mundo, no tenemos que salirnos del sistema. Sencillamente tiene que haber una resolución de corazón. Yo tengo que seguir trabajando con el corazón, con gente que echa unos tacos, que ustedes conocen los tacos que suelen decir aquí en España. Oh, esos son muy gordos. Y hay que trabajar con ellos. Claro, hay que trabajar. Hay que estudiar con ellos. Hay que seguir en este mundo. Pero marcando una diferencia. Que nuestras vidas sean marcadas. Que todos puedan ver algo diferente. ¿Recordáis lo que vimos ayer? Cuando Pedro salió de la presencia de los saduceos y del jefe de los sacerdotes, del sacerdote mismo, y no podían hacer nada, porque comprendían que él había andado con Jesús. Los demás puedan ver en nosotros que andamos con Jesús. Eso es una vida santa. Aprender a andar los pasos del Señor Jesús. Podemos hacerlo con la ayuda del Señor, en oración, en meditación de su palabra. Podemos. Tropezamos, claro, Pedro tropezó, pero Dios lo restauró. Y entonces, como Dios me restaura, entonces puedo mantener caído. No, levantémonos y vamos a vivir una vida de santidad en un proceso continuo de mejoramiento. La otra parte, otro ejemplo, es en cuanto a lo que el apóstol Pedro dice, que vivamos una vida de piedad. Hay un ejemplo en Lucas, capítulo 10. Hay las parábolas. Y aquí en Lucas, entonces, tenemos una parábola que nos ayuda a entender un poquito una vida de piedad. Lucas 10, el versículo 25. Versículo 32. Se refiere a la parábola del samaritano que conocemos seguramente. Iba un hombre por un camino y lo asaltaron. Llegaron los ladrones, le hicieron daño, lo dejaron en mal herido, casi muerto. Dice el versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Luego vinieron otros personajes, pasaron de largo, no le prestaron atención, hasta que llegó alguien, versículo 33, un samaritano, que iba de camino y vino de cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino.
y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El apóstol Pedro nos dice que como todo esto va a desaparecer, que esto pues va a ser destruido, entonces que vivamos una vida santa, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en una vida santa y piadosa. Aquí tenemos un ejemplo entonces de piedad. Un hombre que no era judío, no conocía también la ley como lo conocían los de Jerusalén, como lo conocía el sacerdote, pero sí conocía lo que era la misericordia. Es más importante no el conocer la letra de los mandamientos, sino el espíritu de los mandamientos. ¿Me explico? Este samaritano, él tal vez sabía los 10 mandamientos. El sacerdote que pasó conocía los 10 mandamientos. El levita conocía los 10 mandamientos. Había que ayudar al prójimo. Había que amar al prójimo más que a sí mismo. Eso lo sabía. ¿Y de qué le servía la letra? ¿De qué servía saber que había que amar al prójimo? Si no lo hicieron. Tal vez este samaritano ni lo sabría, qué sé yo. Pero su conciencia fue movida a obrar. Y entonces socorrió a este hombre que estaba moribundo. Lo vendó, lo curó y lo llevó al mesón. Allí aún dejó dinero por si faltaba. Eso es una vida que recomienda el apóstol Pedro. Una vida de misericordia. Dejar de lado tanta letra y vivir en el espíritu de la letra, de aquello que encontramos en las escrituras. En otras palabras, hacerla viva, hacerla práctica. La vida cristiana es de práctica, no es de tantas palabras. ¿Cómo gana la esposa al marido incrédulo? ¿Cómo gana la esposa al marido refunfuñón y repelente? Vean la revista de este trimestre. Lean el testimonio de una hermana que vivió la vida de misericordia con su esposo por muchos años. Por muchos años. Ese testimonio que se cuenta ahí en esa revista es real. Muy real. Yo estuve en esa casa muchas veces. Muchas veces. Viendo la mala cara del esposo de esa hermana que se cuenta allí. Muchas veces. Y la hermana seguía persistiendo. Y lean el testimonio. Es maravilloso. Así se gana. En silencio y orando. No era peleándole, no era en silencio. Y eso es lo que dice la escritura. Es poner en práctica lo que dice aquí, vivirlo. Y eso es un buen ejemplo para
para nosotros, nuestra convivencia. Nuestra convivencia en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en la relación con los niños, en la relación de esposos. La palabra de Dios. Hacerla viva y efectiva en nuestros corazones. No es sabernos muchos versículos. Ayuda, claro. A mí me ayudaron a aprender, cuando aprendí de joven, de niño, de joven estos versículos, porque ahora ya no tengo memoria. Ahora si yo no apunto, a mí se me van. Pero está ahí grabado y el Señor los recuerda. Pero de nada sirve si yo no los pongo en práctica. Si no dejo que el Espíritu Santo mueva los hilos de mi entendimiento para obrar en rectitud, en aplicación de estos textos. Este ejemplo nos habla entonces, nos ayuda a entender un poquito lo que el apóstol Pedro dice, que vivamos en una manera piadosa. Vivir piadosamente es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, pues nos vamos a gozar en venir a la reunión. Pero si lo hacemos por fuerza, pues eso no es bueno. Pero cuando yo estoy aplicando lo que la palabra dice y siento ese deseo de venir a agradar a mi Señor, de recordarlo, de estar en comunión con mis hermanos, de todo lo que dice la Biblia en cuanto a reunirnos, entonces yo quiero venir. No me quiero quedar en la casa. ¿Entienden? Esa es la enseñanza aquí en este pasaje. Y eso produce dos cosas. ¿Qué hizo el hombre este cuando se acercó al enfermo, al moribundo? ¿Qué le echó? Aceite y vino. El aceite nos habla del Espíritu Santo. El vino nos habla de gozo. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios y nos dejamos guiar por ella, entonces el Espíritu obra en nuestras vidas, nos llena, nos capacita y actuamos en gozo para Dios. Entonces, el resultado en segunda de Pedro. Versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dejamos de lado, cuando no le damos tanta importancia, cuando es menor el valor que le damos a las cosas materiales y más valor a lo espiritual, estamos capacitados para crecer. Para crecer. ¿Usted quiere crecer en la vida cristiana? Dele el primer lugar al Señor. Aquel que viene. Esto lo está diciendo el apóstol Pedro, diciendo en vista de que Él viene. Todo el capítulo 3 está hablando de su venida. Él viene. Entonces, como Él viene, vivamos santa y piadosamente. Y creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Esto no es para personas mayores solamente, esto es para jóvenes también, para los niños, para todos. Y a Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Comencemos a disfrutar la eternidad ahora. Ahora.
es que el hermano fulano de tal pasó a la presencia del Señor, pasó a la vida eterna. Qué bueno que no tengamos que esperar a morir para llegar a la vida eterna. Es que venimos a disfrutar la hora. ¿Quién es la vida eterna? El Señor Jesús. Él es la vida eterna. Disfrutemos de Él. Comamos de Él. Bebamos de Él. Comamos su carne y bebamos su sangre. Esa es la vida de piedad. Que seamos creyentes, menos palabras y más prácticos, más de actuar. Que actuemos. El Señor nos bendiga, nos ayude. No es fácil, la vida de creyente no es fácil. Aquí estamos muy bien. Ahora salimos y tenemos, tal vez a mí me deje el tren, tal vez se pare como ocurrió cuando veníamos, que tenemos que llegar a tiempo y no llegamos. Hay muchas cosas que pueden pasar. Puede que sea la última vez que nos veamos. Bueno, el Señor tiene tantos planes, pero es la gloria desde ahora hasta el día de la eternidad. El Señor nos ayude y nos bendiga. Un hermano que sienta libertad de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta hora de la mañana, ya tarde. Queremos darte gracias por tu palabra que hemos oído a través de nuestro hermano. Queremos darte gracias por la vida del apóstol Pedro y por este capítulo 3 tan hermoso que nos habla del día del Señor, de su venida. Gracias por lo que tu Hijo ha compartido en esta mañana. Queremos pedirte que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ser hacedores de esa palabra, Señor bendito, ponerla en práctica, como se ha dicho. Y queremos darte gracias también por la cena del Señor, por la escuela dominical de los niños. Que tú bendigas todo, Señor, y especialmente tu palabra en esta hora, la bendigas en nuestros corazones. Ayúdanos en esta semana que comienza ya y bendice a nuestros hermanos, especialmente hermano Rodrigo, y gracias por haberlo traído con su esposa, la señora Adriana, la hermana Adriana. Bendíceles muy grandemente y gracias por su testimonio también y por acompañarnos también en las reuniones, Señor, aunque sea por el internet, pero gracias, Señor, porque igual podemos estar juntos, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, te pedimos tu bendición en todo y te damos las gracias siempre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano.